Querido Jesús Chucho Carlos. Rangel, mi compañero de páginas en Milenio, pues desde que nació Milenio en el año 2000, y gran conocedor de los asuntos económicos, y quise hablar contigo, Chucho, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Porque, pues por asociación de ideas, con los apagones que se han dado en este mes, que han sido 5 o 6 días en mayo, pensé, ¿qué pasa en la Comisión Federal de Electricidad? Y pensé en la otra gran empresa del Estado mexicano, que es Petróleos Mexicanos. Y pensé en Pemex porque entiendo que la inversión en la refinería de Dos Bocas subió de 8,000 millones de dólares que originalmente se había calculado a 17,000 y pico, según dijo el secretario de Hacienda. Entonces, ante el cambio de gobierno que viene, gane quien gane la elección presidencial, ¿en qué estado recibió el gobierno de López Obrador la principal empresa mexicana, que es Petróleos Mexicanos, y cómo la entregará? Y lo mismo quiero saber respecto de la otra gran empresa, que es la Comisión Federal de Electricidad, Chucho. Sí. Bueno, hay que recordar que este gobierno inicia con cambios sustanciales en lo que es el sector energético, Pemex y CFE, por todas las reformas constitucionales de las que sabemos que hubo muchos problemas y siguen los juicios, muchos juicios. De hecho, en la reunión de la semana pasada del TEMEC se volvió a mencionar el hecho de que se requiere encontrar soluciones al problema legal y de seguridad de inversiones en el sector energético por lo de Pemex y CFE, sector minero y otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente el cambio que se visualizaba en el sector energético era de crecimiento explosivo. Esto con el otorgamiento de concesiones para la exploración en aguas profundas, ¿no? Las dichosas rondas. Exactamente. Bueno, y pues todo lo que se hizo para que el sector privado participara incluso en producción y explotación. Con inversiones de riesgo. Totalmente inversión de riesgo. Pero esas rondas se cancelaron. Ya no, Chucho. están canceladas y, bueno, muchos de los que habían ganado en las rondas, pues ya decidieron no seguir. ¿Por qué? Porque son inversiones cuantiosas y de muy largo plazo para obtener ya beneficios. Y definitivamente Trión, que está en aguas súper profundas, en el que participa el gobierno mexicano con unas empresas privadas de Estados Unidos, por lo pronto ya no le van a soltar el billete. Es decir, no hay exploración, menos extracción de petróleo en el Golfo de México. En aguas profundas. En aguas profundas, ya no hay. No, ahorita no. Ni siquiera la empresa, que por cierto entiendo que ya adquirió el resto de las acciones, el grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim, ¿está en aguas profundas? No, no está en aguas profundas, la de Tabasco, la que comparte con Estados Unidos y obviamente está Pemex. Esa está detenida la inversión, pero por cuestiones de trámites de... y no es en aguas muy profundas. Muy profundas. No, cuando hablamos de aguas profundas estás hablando de 5 o 10 kilómetros de profundidad. Eso se canceló por lo que en la 4T le llaman la mala reforma energética que se hizo con el Pacto por México. Bueno, yo diría que más bien es un virus ideológico, ¿no? O sea, tienes que ser razonable. ¿Tienes dinero o no para invertir? Pues si no tienes, pues se invita al sector privado. Que además Inversión ese tipo mixta. de exploraciones es muy costoso. Es muy ¿no? costosa. La inversión que se requiere es muy costosa. Insisto, a lo mejor encontraste petróleo hoy. De aquí a que sacas una gota pueden pasar, dependiendo la zona, entre 5 a 10 años.
pero tienes que estar invirtiendo pues para continuar con tu inversión. Y mira, es crítico, por eso se entiende el por qué Pemex está tan endeudado. ¿En qué situación recibió y entregará la 4T Petróleos Mexicanos? Sí, de hecho, en monto como tal, bajó la deuda de Pemex. Sí, está ahorita en alrededor de, porque todos los días cambia y como el gobierno le está echando 102,000 millones de dólares. Debe Pemex. Nada más Pemex. De deuda por bonos emitidos en el extranjero. Aparte están los 20,000 millones de dólares que debe a proveedores. O sea, es un problemón. Pero aún así sigue siendo la empresa más grande que hay en México. Es la más grande del país. ¿No? Pero es una empresa que va, a ver, para comprensión de la gente, es una empresa que va para abajo, está quebrada, no está quebrada. ¿Qué pasa con Pemex? No, pero está, ahora sí, con alfileres. ¿Te acuerdas de Cedillo recibió la economía con alfileres? Eso dijo Pedro Aspe. Bueno, y si lo quitas, se va. Ahora, ya el gobierno dijo, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que van a buscar la forma de corto plazo de quitarle, digamos, de alguna forma, él usó la palabra absorber 40,000 millones de dólares de deuda de Pemex. Absorber significa que yo voy a ser el deudor, ya no Pemex, sino el gobierno. Yo creo que no va por ahí. Bueno, ojalá no vaya por ahí, porque esto implicaría agregarle a la deuda mexicana 40,000 millones con todo lo que traería de problemas de las calificadoras de valores. Pemex está pues, en default prácticamente para las calificadoras de valores. Está mal calificada. Bueno, ¿por qué? Por este pasivo. Y estos 40,000 millones de dólares son los vencimientos nada más de los próximos 6 años, que son los más altos en la curva actual. Entonces, sí hay que hacer algo. Y está bien que se busque la forma. La diferencia, hay que recordar que Pemex no es más que del gobierno, pero su deuda no es del gobierno. Pero no es eso más bien un problema de cajones. Si Pemex debe, pues debe el gobierno mexicano, que es quien maneja Pemex. Que acuérdate que es una empresa productiva. Y por eso tiene su propio presupuesto. Ya no está en el presupuesto federal. Este año sí le metieron 170,000 millones de pesos en el presupuesto para pagar deuda. Pero ya no está en el presupuesto federal. Tiene que generar sus propios recursos. ¿Y cuál ha sido el problema? ¿Una mala gestión? ¿O una mala estrategia energética del gobierno? Parte es mala estrategia. Esa idea de forzosamente ser productores de nuestras gasolinas. Éramos importadores netos de gasolina, seguimos importando gasolinas, pero ya empieza la producción, sobre todo compramos Deer Park, la refinería que está en Estados Unidos, es de Pemex, 340,000 barriles diarios, y bueno, reduces tus importaciones. Y en algún momento comenzará a producir, que se ha retrasado mucho, Dos Bocas. Correcto, pero bien dijiste, 16,000 millones todavía no terminan, no la han concluido. ¿Cuánto va a salir? 17,000 y pico de millones de dólares. Eso es lo que sabemos, es como el Tren Maya, todavía no lo terminan. ¿Cuánto va a costar? El problema en este caso de Pemex es, a ver, ¿por qué no te metiste a buscar lugares de nuevas producciones petroleras en lugar de meterte a refinería, que es donde estás gastando? ¿Y por qué se suspendieron las rondas? Era muy bueno, creo, que con capital extranjero se hiciera una exploración donde en este momento nadie obtiene petróleo, menos el gobierno mexicano o Pemex. Por eso te digo cuestión ideológica, el petróleo es de los mexicanos. Y claro, el petróleo es de los mexicanos. El problema es cómo lo sacas y quién lo saca. ¿O para qué te sirve ahí abajo? Sí, nada más que pues, ese esquema ideológico es yo. Y
Ese es grave porque, por consecuencia, Pemex tiene esta enorme deuda, los vencimientos son obligatorios, ahí no pues, si hay reestructuras, si hay renegociaciones, ya se hicieron en los últimos 2 años. Y los tendrá que seguir haciendo la nueva presidenta, resulte quien Indudable, resulte. pero de entrada tiene que pagar. Debe saber que en 6 años el pago obligatorio de deuda, 42.150 millones de dólares. Casi la misma cantidad que ingresa a México por vía de las transferencias de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. Exactamente. Sin contar, insisto, en la deuda a proveedores. Y que según sé, esas transferencias de nuestros paisanos han aliviado en buena medida el problema económico de México, ¿no? De liquidez se llama, porque hay efectivo, hay flujo de dinero. Y el término que usan los economistas, hay liquidez. O sea, de ese tamaño casi es lo que México está obligado a pagar. ¿En qué plazo? 6 años, en los En próximos 6 6 años. O sea, a lo largo del próximo sexenio. Jesús, eso tiene que ver con Petróleos Mexicanos. Aguanta aquí, le entramos a la Comisión Federal de Electricidad. Correcto, con gusto. Gracias a Jesús Rangel, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.